el deseo, el odio, el miedo, la sed. Todas estas emociones, impulsos, necesidades son, lo sabemos bien, propios del ser humano. Pero ¿son o fueron propios de Jesucristo? La autora belga Amélie Nothomb, a quien descubro a través de esta novela, Sed, explora el lado humano de esta figura en el marco de una historia que, con independencia de nuestras creencias, de nuestra fe, todos conocemos muy bien: la pasión de Cristo. El resultado es una novela deslumbrante que cuestiona la versión más dogmática de esta historia, sin por ello perder un ápice de belleza, universalidad y sabiduría. Soy Mauricio Marín y Cal, bienvenidos. Llegué a Sed sin saber absolutamente nada sobre su historia ni sobre su autora. Y admito que de haber conocido la sinopsis, ni siquiera le habría dado una oportunidad al libro. Porque aunque fui educado en la tradición católica, la realidad es que estoy muy lejos de considerarme una persona religiosa. Con mayor razón, agradezco haberme dejado guiar por mi intuición, porque de esta manera no me he visto privado de esta deslumbrante novela que, con logrado equilibrio entre sensibilidad e inteligencia, derriba y contradice lo eternamente consabido sobre la figura de Jesucristo, puntualmente en aquellas horas conocidas como su pasión, que constituyeron el umbral de su muerte en la cruz. Sed es el monólogo interior de un hombre que a sus 33 años acaba de ser condenado a la crucifixión a manos de un Poncio Pilatos que ha decidido obedecer a una vox populi a la que no termina de entender, pero a la que al final del día ha decidido complacer. Es en ese momento en el que terminaba de gestarse el cisma que escindiría al mundo, que desde la reflexión inducida por el miedo y la duda, surge la voz del hombre en el que tanto ha descansado durante más de 2000 años. Y por hipotético que resulte el ejercicio, no deja de resultar potentísimo escuchar a esta voz que desmenuza cada uno de los hitos que marcaron su vida: los milagros, Judas, los apóstoles, María Magdalena, su Calvario, el Padre. Y sobre cada uno de ellos ofrece una luminosa perspectiva, aunque luminosa no por benévola ni complaciente, por el contrario, por crítica y antagónica. Tal vez por ello, más auténtica, más humana. De sus milagros, por ejemplo, lamenta que llegara un momento en que hacerlos implicara no ya ofrecer un don, sino cumplir con un deber. Se revela con cólera, por lo mismo, ante la ingratitud de los destinatarios, que también lo enjuiciaron por no haber hecho más milagros o por no haberlos hecho antes o de tal o cual manera. El nombre de María Magdalena resuena a lo largo de todo el libro como un canto a la belleza, al amor, al placer. Eres mi vaso de agua, le dice, aludiendo al placer incomparable que produce beber un vaso de agua cuando te estás muriendo de sed. Esa es la analogía. De Juan reconoce que era el único de los evangelistas con talento de escritor y que por lo mismo su voz debería resultar la menos fiable. El que bebe de esta agua nunca volverá a tener sed. Nunca dije nada parecido, aclara Jesús. Pero quizás lo más disruptivo de cuanto propone el libro se halle en dos ideas muy puntuales. La primera es en la que sugiere que nuestra idea de él sea solo un gran malentendido. Pues, ¿de dónde han sacado que Dios sea el bien?, se pregunta, si después de todo el mal no me es ajeno. Para poder identificarlo en otros, era indispensable tenerlo dentro de mí. Y finalmente le dejan a uno frío las ideas con las que rebate y condena la beatificación del sacrificio y el sufrimiento, de las que él se convertiría símbolo universal. A causa de mi estúpido ejemplo, reflexiona, muchas teorías humanas elegirán el martirio. Incluso aquellos que posean la sabiduría de optar por una vida sencilla se verán contaminados, porque lo que mi Padre me está infligiendo demuestra un desprecio por el cuerpo tan profundo que siempre dejará alguna huella. El Padre, una idea intangible, ajena a la condición humana. El Padre, incapaz de conocer la idea del amor, porque para amar se necesita un cuerpo.
Algo que me ha parecido brillante es el recurso del que se vale la autora para atribuir la conciencia de su futura omnipresencia al personaje a través de frases como de mí se dirá, se me atribuirá esto o aquello, o los grandes maestros pintarán mi crucifixión así o asado. Sí, es un Jesucristo que ya desde su presente contempla la trascendencia que tendrá su muerte en la cruz, pero también el error, el malentendido sobre el cual se erigirán guerras y tragedias. Sé sobre todo un libro que pondera las debilidades y los placeres del cuerpo por encima de la espiritualidad, que reconoce el inmenso poder del deseo, pero no solo de aquel vinculado al placer sexual. Me refiero también al placer del sueño y el descanso, al que brinda refugiarse mientras redobla la lluvia, al placer de rendirse a la debilidad bajo el peso de la vida, de la cruz, al placer que habita en no llevar una carga excesiva y reconocer en ello un ideal de vida. Se explora el conflicto y la contradicción explosiva que se desprende de nuestra existencia regida por la prisión de las dimensiones corporal, moral y espiritual a las que nos confina nuestra condición de seres humanos. A manera de colofón, he de decirles algo. He descubierto Sed en su versión de audiolibro y encuentro que el formato le confiere fuerza y presencia a esta voz y su historia. En verdad les recomiendo ampliamente la experiencia, pueden tratarlo si les apetece. Por último, como siempre les pido, si han leído algo más de esta autora que recién descubro, estaré feliz de leer sus sugerencias. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.